Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hoy día ya es 16 de marzo del 2025 y aquí en Canadá, en Quebec, son las 6:20 minutos. Bueno, en primer lugar espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una buena semana, espero que el Señor los haya bendecido, que hoy día domingo haya sido un día de bendición en su servicio en sus iglesias y que el Señor en estos días haya revelado sus vidas. Bueno, lo que el Señor me ha mostrado, me ha revelado muchas cosas hermosas en estos días. Y una de las cosas hermosas que el Señor me ha mostrado es el respecto a la importancia de nuestra comunión con el Padre. Esto no lo digo simplemente para aquellos que son cristianos, aquellos que son hijos de Dios, que sirven al Padre, sino para todo el mundo, eh, porque es esencial, tenemos que entender todos de que nosotros somos criaturas, fuimos creados por Dios. Y, y nuestra creación, en lo que nosotros somos, es que el Señor nos creó, somos criaturas que somos eternos. No es una situación que estamos acá y vamos a morir y se acaba. Y nosotros desaparecemos. No, nosotros fuimos creados eternamente. Entonces nuestras almas, lo importante es, tenemos que saber para dónde se tienen que ir, para dónde se van a ir. Y eso depende del camino. Hay en la cultura judía, hay una frase muy importante que dice que no es tan importante el fin, más importante el proceso. Entonces es importante este proceso en el que nosotros estamos viviendo, el proceso que se llama vida. Si ustedes están viendo en este momento este video, quizás no son cristianos, quizás sí, eh, pero si están viendo este video, tómenlo para ustedes, este mensaje de arrepentimiento, este mensaje de una comunión real y verdadera con Cristo. Se los digo, yo lo he vivido en carne propia, lo estoy viviendo y ha sido maravilloso respecto a cómo el Señor se ha revelado en el momento de cuando yo me arrepentí, cuando yo le pedí perdón, me humillé ante el Padre y le pedí perdón y reconocí todos mis errores. Reconocí y bueno, quizá en su momento, en el inicio, hubo muchas cosas que quedaron en el camino, pero ahí estuve con el Padre clamando cada día, pidiéndole que me mostrara qué otra cosa debía entregar, qué otra cosa debía pedir perdón. Y quiero ir al libro de Lucas, capítulo 13, al versículo del 1 al 5. En este capítulo, en el contexto hay que entender que Jesús se dirigía hacia Jerusalén y él iba con sus discípulos. Y de repente la gente se empezó a aglomerar, se empezó a generar una multitud porque veían a Jesús. Jesús ya en ese momento ya era una persona muy conocida. Y le preguntan algo respecto a una situación, un evento que había ocurrido en ese tiempo. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Responde, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es en Reina Valera, en la versión Reina Valera, y en la versión NBI, ese el versículo 3 y el 5, dice, les digo que no, y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, vamos ante ti.
para darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra, Señor, nos muestra, tu palabra, Señor, es nuestra dirección, nuestro camino. Tu palabra nos lleva a conocer más de ti, Señor. Son las directrices, Señor, para tener una buena vida, una vida sana, limpia, Señor, desintoxicada del pecado y del mundo, Señor. Una vida, Señor, que nos conecta a ti, Padre Santo. Señor, usted es nuestro Creador, Señor, y qué mejor, Señor, de nosotros, Señor, sus criaturas, Señor, conectarnos con nuestro Creador, Señor. Y no solo nos conecta con usted, Señor, sino que usted además nos ofrece la bendición por su gracia y misericordia de poder ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados y pasar a ser de su familia, para que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida que es nuestro Cristo. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Le pido que todos aquellos que están escuchando este mensaje, sea usted tocando sus corazones, su vida, Señor. Sea usted tocándolos, Señor. Llegando a sus corazones, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les estaba diciendo, es súper importante entender esto. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Porque dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto no significa que acá el Señor les muestra una situación que pasó. Galileos que padecieron tales cosas, ¿eran más pecadores que todos los galileos? O sea, Pilato los castigó y los mató, los asesinó. Tuvieron una consecuencia a raíz de algo que quizás ellos hicieron. Entonces podemos decir, no, que como tuvieron una consecuencia, es porque eran muy malos. Pero ¿son más pecadores ellos porque tuvieron una consecuencia? Porque me imagino que muchos de ustedes aquí hacen cosas en lo oculto. En lo oculto, en lo escondido, en la soledad de ustedes. Y cosas que no son buenas. Y nadie lo ha asesinado. Nadie lo ha expuesto públicamente. Siguen haciendo esas cosas. ¿Y ustedes son menos pecadores? ¿Porque no han recibido una consecuencia a raíz de sus cosas? No. Por eso el Padre nos dice aquí, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y después da otro ejemplo de otra situación que pasó en ese tiempo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. O sea, les cayó una torre, tuvieron una consecuencia, quizás algo hicieron. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, porque ellos tuvieron una consecuencia, porque les cayó una torre y los mató esa torre. Entonces, porque estaban llenos de pecado, ¿eran más pecadores que el otro? No, el Señor le responde, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto, miren, no muchas veces podemos ver en la Biblia cómo el Señor repite exactamente las mismas palabras. Y cuando nosotros repetimos, como por ejemplo cuando estamos enseñándole a nuestros hijos y decimos 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Estamos repitiendo para dar un énfasis, para que entienda, para que le entre al niño de que el 1 más 1 es 2. Y el Señor aquí no está tratando de enfatizar, dar un énfasis a aquello. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, tenemos que entender que somos pecadores, parte de nuestra naturaleza. La flojera, el no orar, el alejarnos de Dios, el hacer lo que nosotros queramos. O sea, tenemos ejemplos por montones. Les voy a leer el 1 Samuel, capítulo 15. Saúl, el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Saúl fue ungido por el profeta Samuel como el primer rey de Israel. Y fue una bendición tremenda. Imagínense el primer rey del pueblo de Dios. ¿Y sabes lo que pasó? El Señor le da una instrucción. Tienes que ir a destruir
a la ciudad de Amalek y destruirlos a todos, quienes ellos sí estaban en contra del Padre, en contra del pueblo de Israel. Saúl fue y el Señor le dio la instrucción: mata a todos y mata a todo. No te lleves nada, no saques nada. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Mató, pero dejó al rey vivo. Y dice en el versículo 9, del capítulo 15, versículo 9, dice: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de los amalecitas. Y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, todo eso perdonaron y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Él tomó su propia decisión, no obedeció al Padre. ¿Se dan cuenta? Y después miren lo triste. Miren lo difícil y lo triste. En el versículo siguiente, versículo 10, dice: entonces vino la palabra del Señor al profeta Samuel, diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. ¿Cuántos de ustedes aquí les gustaría que nuestro Dios, nuestro Padre, quien nos creó, quien nos ama, quien dio su Hijo por nosotros, que dio su Hijo en sacrificio para que nosotros tuviésemos vida, dijera eso de nosotros? Que dijera: me pesa haberle dado vida al Gonzalo, me pesa haber ayudado al Gonzalo, me pesa haberle dado todo al Gonzalo. O cambien el nombre Gonzalo por sus nombres. Porque Gonzalo o Juan o quien sea que esté escuchando, Andrea, has dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. ¿Ustedes quieren eso? Yo no quiero. Ciertamente yo no quiero eso. No solo porque, qué terrible que tu papá, que te ha dado todo, que te creó, que te ama, diga que triste que no ha cumplido mis mandamientos y que me pesa haberle dado todo lo que le he dado. O sea, por eso es importante. Escuchemos esta palabra, escuchemos y hagamos y obedezcamos lo que dice en Lucas, lo que nuestro Señor Jesucristo nos habló. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo les digo, y esto no lo hace el Señor, y por favor quiero que entiendan esto. Mucha gente que no tiene revelación de la paternidad de nuestro Padre, cree que el Señor dice: no hagas esto, no hagas esto otro, porque es autoritario, porque es como un autoritario simplemente, porque se le ocurre. No es por eso, es porque el pecado es veneno para sus vidas. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado enferma, el pecado te mata. O sea, ese es el resultado final, la muerte. Pero antes te enferma, te envenena, te intoxica tu mente, te intoxica tu corazón, tu boca. Ya no ves bien, ves suciedad, hablas suciedad. Tienes en tu corazón sentimientos sucios, tienes pensamientos sucios. Eso es lo que es el pecado, te mata, te intoxica. Y Dios no quiere eso para uno. Dios quiere librarnos de aquello. Y yo te lo digo, yo estaba intoxicadísimo, envenenado, muerto en vida por el pecado. Pero grande es su gracia y misericordia. Y aquí el Señor nos da la chance y la oportunidad. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Yo no quiero perecer. Yo no quiero irme al infierno. Pero no solo eso, yo no quiero herir a mi Dios, yo no quiero herir a mi Señor. Yo quiero servir a mi Padre, alegrar su corazón. Y me dio la oportunidad. Mientras en sus pulmones haya oxígeno, mientras su corazón siga latiendo, ustedes tienen una oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón de sus pecados.
y de caminar con el Padre. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo perdona, esto es otra revelación del Padre, que el perdonar es olvidar, y Él olvida. Él dice que Él toma tus pecados y los tira al río y nunca más se acuerda de ellos. El Señor perdonó mis pecados. Si yo ahora voy a donde el Señor y le digo, Señor, que te acuerdas lo que hice hace 2 años atrás, hace 1 año atrás, hace 3 meses atrás, el Señor me va a decir, ¿de qué me estáis hablando? No sé qué me estáis hablando. Porque Él vota. ¿Y saben por qué es importante esto? Esto es un punto súper clave. Que cuando tú no tienes revelación de perdón, tú crees que el perdonar no es olvidar. No, el perdonar no es olvidar, eso no es así. Sí es así. Porque si tú no olvidas, la herida tú la mantienes ahí. Porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que volvamos a ser heridos. Pero nosotros, da lo mismo lo que haga la otra persona. Lo importante es lo que es tu comunión con el Padre. Tú tienes que perdonar y tienes que olvidar. Tú tienes que amar. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El amor no es rencoroso. ¿Entienden? Entonces, volviendo a esto, mientras ustedes tengan oxígeno en sus pulmones, su corazón lata, y ustedes estén vivos, el Señor le está dando una oportunidad. Le está dando la chance y la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y no solo porque Él quiere que nosotros no caigamos en pecado, sino porque no nos quiere muertos, no nos quiere esclavos del pecado. Y yo les digo esto, ¿cuántos de ustedes que a lo mejor dicen, si no es para tanto, hagan la prueba? Ustedes saben sus pecados, ustedes saben las cosas malas que hacen, en lo oculto, en lo privado. Eso que hacen, eso que de repente no pueden dejar de hacerlo, hagan el esfuerzo, dejen de hacerlo. No van a poder porque son esclavos, porque eso es lo que hace el pecado, nos esclaviza. Por eso el apóstol Pablo decía que el Señor lo hizo libre, lo libró del pecado, lo libró de la muerte, lo libró de su viejo hombre, del andar. Recuerden que el apóstol Pablo, Saulo, decía que él respiraba muerte y venganza. Él mataba a cristianos y los cazaba. A todo aquel que declaraba a Cristo como el Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. Porque era tan celoso de las costumbres y de todas las costumbres y leyes que tenían los fariseos, hasta que Cristo se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Y se arrepintió. Y ahí usted lo tiene. Ahí podemos leer Romanos, Efesios, Hechos, tantos libros que él escribió, cartas que escribió que se transformaron en libros del Nuevo Testamento. Donde podemos ver una persona tan sucia y esto es lo último que les digo. Una de las cosas que Satanás, que de ahora en adelante yo lo voy a nombrar, en griego se denomina Hasatán. No en griego, disculpen, en hebreo. Satanás se le llama Hasatán, que significa el adversario, el acusador. Él, Hasatán, es experto en decirle a ustedes, ¿quién soy tú? ¿Quién te crees tú? Mira las cosas que haces, mira la suciedad mira el pecado que hiciste. No, mira, él es muy malo.
¿Cómo lo vas a perdonar? No, o sea, ¿quién eres tú? Si Pablo, que mataba a cristianos, fue perdonado, redimido y restaurado por Cristo y se convirtió en uno de los apóstoles más grandes, apóstoles de los gentiles, ¿por qué ustedes no pueden? ¿O hasta acaso ustedes creen que una de las personas que cometió una de las cosas más horrendas y horribles, que fue Judas, que entregó a Cristo, y que no solo lo entregó, dijo, ahí está, él es, sino que fue en la confianza y amor que el Padre le tenía, se acercó a él y lo besó en la mejilla? O sea, imagínense. Pero está puesto. Si Judas, teniendo a Cristo crucificado, y Judas no se hubiese suicidado y hubiese ido frente al Padre, frente a Cristo, y le hubiera dicho perdón por haberte entregado, el Señor lo hubiera perdonado. El Señor lo hubiera perdonado. Entonces no crean que por muchas cosas malas que han hecho, por muchas cosas malas que han cometido, errores pueden ser los más terribles. Que yo soy uno de ellos. He cometido errores terribles, terribles, terribles. Pero dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando disponemos nuestro corazón al Padre y le pedimos perdón, pero un perdón de verdad, un perdón donde decimos, ya mi vida cambia, ya el viejo hombre, como Jesús le dijo a Nicodemo, yo vuelvo a nacer, tú tienes que volver a nacer, yo aborté el otro Gonzalo, yo lo aborté, ese Gonzalo ya no existe. Porque tomé la decisión de seguir, ya no ha sido fácil, o sea, no es fácil. Porque ahí está Satán, el acusador. ¿Cómo? Mira, o sea, ¿de verdad tú creí? ¿Te acordás de lo que hiciste? Mira, y empieza ahí, a acordar y a tratar de traer recuerdos. Mira las cochinadas, mira lo que hacía, mira qué feo, mira cuántas personas hiciste daño. ¿Quién te crees tú? No, ¿quién se cree él? Aquí la única persona que importa su opinión es Cristo. Y Él te dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces arrepiéntete. Él te tiene que... Recuerden cuando la mujer la querían apedrear y dijo, si hay alguno aquí libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así hace nuestro Padre con nosotros. Te dice a ti, ni yo te condeno. Anda y no peques más. Así que los insto. Tú, yo y todos nosotros, y el pastor que sea, y el apóstol que sea, y quien sea que hable del Señor, somos pecadores, somos todos pecadores. Pero hay una diferencia entre vivir en pecado y no vivir en pecado. Yo no vivo en pecado, yo no vivo pensando cometer pecado, yo vivo buscando la presencia de mi Padre, vivo buscando su presencia, su amor, y clamo al Padre todos los días, Padre, por favor ayúdame a mantenerme lejos del pecado, porque la tentación va a estar, el Señor dice que la tentación va a estar, pero si ustedes resisten, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que los insto. Es tiempo. Si están escuchando este video, si están viendo este video y escuchando este mensaje, estas palabras, es tiempo. Significa que es tiempo de que se arrepientan. Es tiempo que busquen al Padre. Es tiempo que digan ya basta. Basta con la vida que seguía. Basta con la forma de ser y sean libres. Y dejen de ser esclavos de este mundo, dejen de ser esclavos de Hasatán. No pesquen lo que Hasatán les diga, porque en este momento quizás les debe estar diciendo, no pesquí eso, ¿quién? Si de verdad tú creí que te van a perdonar, mira las cochinadas que hacían.
Claro, te dice, hácelo, y después que lo hiciste dice, ¡ay, qué feo lo que hiciste! Mira, qué cobarde. Mira qué cobarde. Mira qué hace. ¿A esa voz vamos a escuchar? ¿A esa voz? Creo que no. La única voz que importa es la voz de nuestro Padre, que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, estamos ante ti. Señor, no sé cuántas personas van a escuchar este mensaje, Señor. No sé cuántas personas han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu presencia, Espíritu Santo, que tú, Señor, seas obrando en sus vidas, Señor. Señor, les dé la valentía de reconocer sus pecados ante ti, Padre Santo, de decir perdón, perdón Dios por lo que he hecho, perdón por esto y esto otro, Señor, y que sean valientes, porque tu palabra dice, Señor, que los valientes se arrebatarán en el reino de los cielos. Y claro, es fácil hacer las cosas sucias, difícil es ser valiente y reconocer nuestros errores. Eso es difícil. Y los valientes somos los que lo hacemos. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo, tocando sus corazones. Y aquel que no te ha recibido, seas tú, Señor, ayudándolo, Señor, a que te reciba en su corazón. Porque una cosa es reconocer y la otra es recibir. Y el que te reconoce como el Señor y te recibe en su corazón, dice la palabra que somos hijos, pasamos a ser hijos de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido una bendición. Te pido una bendición a cada uno de quienes hayan escuchado este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Los bendigo. Que tengan una hermosa tarde, fin de día, una hermosa semana y nada. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Chao, chao.